Buen día, mi nombre es Elizabeth León Lagunes, tengo 20 años y soy estudiante de la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Veracruzana. Actualmente estoy cursando quinto semestre y es un placer para mí poder compartirles un poco sobre mi trabajo de investigación, el cual se titula Educación preescolar a distancia en zonas en condiciones de marginación durante la pandemia COVID-19. En primer lugar, considero relevante mencionar que la pregunta general de investigación es: ¿cómo fue el proceso de integración a la educación a distancia de docentes y alumnos en el Jardín de Niños Antonio de la Boiciera en Yecuatla, Veracruz? Y como también pueden ver, se consideran dos interrogantes específicas. La primera es: ¿qué estrategias de enseñanza y aprendizaje emplearon docentes y estudiantes en el nivel preescolar para continuar con la educación en zonas en condiciones de marginación durante la pandemia COVID-19? Y la segunda es: ¿cómo fue la participación familiar en la educación a distancia de los infantes del Jardín de Niños Antonio de la Boiciera en Yecuatla, Veracruz? Es por esta razón que el objetivo general de esta investigación es conocer el proceso de integración a la educación a distancia de docentes y alumnos de nivel preescolar en zonas marginadas durante la pandemia por COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es identificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que emplearon docentes y estudiantes en la educación a distancia de nivel preescolar en zonas en condiciones de marginación. Y el segundo es describir la participación familiar en la educación a distancia de los infantes de preescolar. Dentro del marco teórico se retoman conceptos sumamente importantes, entre ellos educación a distancia, estrategias de enseñanza y aprendizaje, tecnología educativa y participación familiar. Pero por cuestiones de tiempo únicamente voy a definir el término de educación a distancia. Y bueno, de acuerdo con JUCA 2016, es un método o sistema educativo de formación independiente no presencial mediada por diversas tecnologías educativas. Es decir, se trata de una innovadora forma de aprender y de enseñar que lleva la dinámica de una clase tradicional y presencial, por lo general, al mundo digital. Cabe mencionar que, al menos en México, en el preescolar, esta modalidad no se practicaba y ya como tal la educación a distancia surge a raíz de la pandemia. En cuanto a la metodología que se empleó, puedo decir que, en primer lugar, el enfoque teórico de esta investigación es la teoría sociocultural. Además, la investigación tiene un enfoque cualitativo. Es un estudio descriptivo transversal. El método por el cual se optó fue el estudio de casos con un diseño narrativo, y ya para el levantamiento de datos se trabajó con las técnicas de entrevista a profundidad semiestructurada y una especie de revisión de documentos. Finalmente, la técnica empleada para el análisis de los datos recabados fue la teoría fundamentada. En cuanto a los resultados, se encontró que el proceso de integración tanto para docentes y alumnos fue complicado, difícil y problemático, principalmente por la falta de materiales tecnológicos, económicos, la falta de participación familiar, la falta de interés por parte del alumno y hasta la falta de saberes didácticos por parte de los padres de familia. Además, durante la educación a distancia, se vio severamente afectada la interacción entre el docente y el alumno, especialmente en zonas que poseen condiciones de marginación, puesto que no se contaba con lo necesario, particularmente en cuestiones tecnológicas, y en algunos casos no se disponía de los recursos económicos para solventar los gastos que implicaba el poder acceder a los recursos tecnológicos. Aunado a esto, la forma de trabajo de docente se basó en la implementación y realización de actividades comprendidas en cuadernillos, y de manera opcional se recurrió al programa televisivo Aprende en Casa. Todo esto se contrasta con lo que algunos autores mencionan. Por ejemplo, Chan y Bass mencionan que la socialización es un aspecto primordial que permite a los estudiantes integrarse y participar
en un grupo social. También mencionan que sin la socialización, los alumnos no logran obtener experiencias variadas que le permitan obtener habilidades sociales y afectivas para con sus pares. Y otra cuestión sumamente importante que ellos exponen es que en la etapa escolar es indispensable ofrecer momentos de interacción con sus pares y guiarlos a una nueva forma de organización que les permitan desarrollar las competencias para la vida. Finalmente, una de las conclusiones a las que se llegó fue el término de involucramiento familiar, el cual hace referencia a la integración, participación y apoyo de la familia, esencialmente de los padres, en las actividades escolares del alumno y todo lo que su escolarización implica. Por otra parte, esta investigación aportó información sobre el fenómeno estudiado, misma que contribuirá en gran medida a otras futuras investigaciones que partan de la educación preescolar a distancia y sus problemáticas. Sin más, muchas gracias por su atención.